Bueno, continuamos esos episodios que estamos grabando aquí en el punto de Media Gunea, que es justamente el sitio patrocinado por MediaTek para Doc Summit, donde estamos haciendo pues todo tipo de diálogos, debates sobre la innovación, sobre el Open Data, sobre el impacto también que tienen las empresas al gestionar la innovación y esa transformación digital hacia la que vamos, pero que también con nivel de impacto teniendo en cuenta el medio ambiente. Ahora estamos con un responsable de innovación de Gobierno Vasco. ¿Cómo estás? Encantado, aquí ¿Qué tal? estamos. Bueno, Óscar, un placer. Óscar Guadilla de EIG. Bueno, ¿me puedes explicar Sí, al exactamente? final, sí, yo soy responsable de innovación en EGIE, que es la sociedad informática que lleva, o sea, la sociedad informática del Gobierno Vasco, ¿vale? Es un acrónimo en euskera, Eusko Jaurlaritzan Informatika Elkartea, Eso. y entonces, bueno, pues nos dedicamos principalmente a prestar servicios al propio gobierno en las necesidades que les va surgiendo en su día a día. Estábamos hablando al principio, ¿no? Para conocernos un poco más, estabas hablando, ¿no? De cómo las diferencias que hay entre Lantic y vosotros, por ejemplo, en la dirección de hacia dónde apuntáis la innovación. ¿Estáis en el TRL 3 al 6? Bueno, yo entiendo que ambas organizaciones trabajan en todo el plano de la innovación, como es lógico. Es Claro. decir, Lantic es lo homónimo de GIA al gobierno, solo que Lantic trabaja para la Diputación. Entonces, dentro de Lantic, pues tenemos gente con contactos, muy buena relación además, y ellos pues trabajan la innovación en toda su amplitud, es decir, desde lo que es tecnologías que todavía no están tan maduras en el mercado, como aquellas que están maduras, es decir, bueno, pues sabemos que se está apostando desde lo que es Valentín García en algunos temas, pero que tienen otros compañeros que trabajan toda la amplitud, evidentemente. Claro, o sea, está la cuántica por un lado. A eso me refería, es decir, la cuántica, bueno, pues se va viendo oportunidades que abre la cuántica, la física cuántica, pero no tengas ninguna duda de que aspectos como que estamos explorando desde innovación en EGIE, evidentemente que hay compañeros en Lantic que lo hacen, y muy bien además. Bueno, pues desde vuestra organización, ¿en qué estáis apuntando ahora mismo? Nosotros este año hemos venido a hablar de dos temas. Por un lado, un compañero ha hablado del uso de la inteligencia artificial para lo que es la generación de subtítulos en tiempo real, ¿vale? Es decir, estamos muy acostumbrados a ver en la televisión escrito, cuando activamos los subtítulos, lo que se dijo. Es decir, al final fue lo que se dijo hace 5 o 10 segundos. Claro, eso está bien, pero despista, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos desplegado es una tecnología donde la aproximación es distinta, es decir, la emisión en tiempo real se demora unos segundos, de tal forma que se le da tiempo a la inteligencia artificial a generar los subtítulos y luego se sincronizan. Y el efecto es muy distinto, porque lo que estás viendo escrito es lo que va a decir esa persona. Y estamos hablando de una tecnología que a día de hoy está aplicada tanto en las sesiones del Parlamento Vasco como en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno. Es decir, el Lehendakari junto con las consejeras y consejeros se reúnen todos los martes para hacer un repaso de temas y a posteriori se hace una rueda de prensa. En esa rueda de prensa se está utilizando la subtitulación en tiempo real. Fíjate, según lo decías, estaba pensando, ¿no?, en esta visión de las administraciones por incorporar las tecnologías. O sea, qué bien que estáis haciendo eso, porque es cierto que muchas veces estás viendo un canal de aire y despista, ¿no?, el hecho de que va a destiempo, y sobre todo si lo ves sin sonido, por ejemplo, que hay muchos casos, por ejemplo, entrenando. Pero es también interesante el hecho que has dicho de cuando el Lehendakari se reúne a hacer, ¿no?, esos resúmenes, a hacer un recap. Por ejemplo, ahí podría estar la inteligencia artificial también capturando, transcribiendo en tiempo real y traduciendo en documentos para comunicación, por ejemplo. O sea, hay muchas aplicaciones. Ten en cuenta que todo esto de la inteligencia artificial aplicada al lenguaje empezó hace 5 años. Es decir, nosotros en innovación tenemos dos enfoques. Por un lado, evaluar tecnología, que lo llamamos pruebas de concepto. Ya sabéis que hay palabras que se ponen de moda y las POCs, o Proof of Concepts, son cosas que se han acabado poniendo de moda. Nosotros empezamos con pruebas de concepto pues hace 7, 8 años. Y entonces lo que hacemos es anualmente, tenemos definido en un plan cuáles son las tecnologías que vamos a evaluar, y luego tenemos indicadores que nos obligan a que una de cada 4 cosas que probamos llegue a producción en un impasse de 24 meses. ¿Qué quiero decir? Que en el caso de la IA ya probamos hace 5 años las posibilidades que se abrían en la traducción, y ahí aparece un proyecto que se llama Baichuli,
de aquellas encontramos una tecnología trabajada dentro de lo que es los centros de innovación o de investigación de la red de centros de Euskadi, y allí se dio el primer paso. Pero claro, si hablamos de la tecnología aplicada al lenguaje, una cosa es traducir, pero ¿cuántas veces vamos con el móvil? Hay gente, ¿no?, que vemos que va así, que está poniéndose, sí. Está esperando que el móvil le hable, o al revés. Es decir, ¿cuántas veces le hablamos? Entonces, en ese sentido, dentro del marco de Itzuli también tenemos desplegadas tecnologías para hacer transcripción, es decir, pasar de voz a texto, y síntesis, es decir, que una voz sintética te puede hablar en euskera, en castellano, en francés o en inglés. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en el traductor neuronal el micrófono no es el de Google ni el de Apple. El micrófono es un modelo de inteligencia artificial desplegado en las infraestructuras de gobierno. Y eso sería el micrófono con el altavoz, estamos hablando de lo mismo. Es decir, esas frases se están generando dentro de infraestructuras propias. Es decir, apostamos por una IA donde no seamos solo consumidores, sino que seamos parte. Es decir, esos modelos de inteligencia artificial se están entrenando con datos que tiene la administración pública y haciendo un traje a medida, ¿no? Esta mañana hemos escuchado cómo la IA está bien, pero la mejor IA o la IA que mejor sienta es aquella que se ha hecho específicamente para una tarea. Y para una tarea estamos hablando de unos datos. Es que lo decía Mark Zuckerberg en una entrevista con Bloomberg, que van a haber billones de IAs. Y tiene todo el sentido, ¿no? Porque claro, en esa atomización de la IA, tú te vuelves, ¿no?, un silo experto, ese modelo se vuelve un silo experto en una vertical muy concreta de un proceso pero muy concreto, y el conjunto de esas IAs pueden hacer como esa red neuronal en la que puedas como, ¿no?, construir desde una perspectiva local una utilidad global. Sí, cada vez estamos viendo más modelos de inteligencia artificial que se llaman modelos base. Es decir, estamos hablando de un modelo, una red neuronal que se entrena con datos en distintos idiomas. Antes se entrenaba una red con datos en un único idioma, y ahora lo que vemos es modelos base que son capaces de escribir, por decirlo así. Otra cosa es que lo que escriban sea acorde a la temática que se está esperando. Es decir, si fuéramos a hacer un servicio de CAU basado en inteligencia artificial, pues lo suyo sería que priorizara el contenido de lo que se suele preguntar en el CAU frente al conocimiento base que pueda tener esa red neuronal. Entonces la IA nosotros la vemos así, es decir, si quieres ser parte tienes que entrar a un modelo en el cual o bien entrenes de cero ese modelo o adquieras un modelo de mercado y sobre ese modelo luego lo entrenes de cara también a poderlo prestar. A día de hoy los prestamos en infraestructuras propias con tarjetas gráficas. Somos de la opinión también en euskera hay una frase que dice egiten ikasi, que quiere decir aprender haciendo. Entonces, cuando uno pasa a un estadio en el cual lo compra todo, entonces ya empiezas a dejar de pensar en qué es lo que subyace a la tecnología. Qué interesante. Entonces, nosotros estamos todavía en esa otra posición, es decir, entendemos que todo no se puede construir, que tenemos que buscar alianzas para que en el camino pues, esas tecnologías puedan desplegarse de forma rápida, pero entendemos también que tienes que ser parte, porque si no, acabaremos en un modelo un poco distinto, donde todo será comprar, y entendemos que la tecnología es algo tan importante donde debemos ser players. Sí, absolutamente de acuerdo con que, claro, tener un modelo propietario que sea de aquí, obviamente que compre o se actualice, pero que la base fundamental sea nuestra, yo creo que sí que es una forma de determinar un espacio digital nuestro en el que podamos tener el ownership del dato. Y de ese pensamiento, que me ha gustado mucho la perspectiva con la que has enunciado todo esto, porque también dices, si compramos, nos vamos a dedicar a ser compradores, ¿no?, consumidores, y no prosumidores de producir y pensar y reflexionar sobre lo que queremos y cómo queremos implementarlo. Entonces ese híbrido, ahí, ¿no?, ahí está el arte de... Sí, ahí habrá que en algún momento ponderar hasta qué punto entrenar un modelo de inteligencia artificial generativa es una cosa costosísima, igual hay que hibridar, es decir, coger un modelo donde sepas claramente de dónde surgieron los datos y luego ir a enriquecerlo con datos propios, pero poder prestar el servicio, digamos, como un servicio de país, si quieres verlo así. Eso Grok quieren hacerlo open source.
Luego también está, bueno, Gemini no. Gemini es una cosa más oscura, sí. Sí, Eso absolutamente. es una Me cosa gusta que lo digas oscuro porque es la palabra que hay que decirlo. Es una caja negra en la que, bueno, primero no sabe muy bien cómo funciona y dos, que además es oscuro porque no permea de forma abierta como se expresa, por ejemplo, llama de Meta, sí está expresado en términos de Open Data y Open Source también, para que cualquier desarrollador del mundo pueda enriquecer sus procesos, como bien dices tú, tirando de ese modelo océano azul que no se puede entrenar. Creo que hay veces que hay que dar un par de pasos atrás para reflexionar por qué estamos aquí. Y en el mundo del open source, en concreto entendiendo que el Doc Summit es la primera, digamos que es el paso 2 de un evento anterior que se llamaba LibreCon, en el open source la parte que estábamos ponderando era que conocíamos el código. Otra cosa es que realmente en pocas ocasiones ibas a modificarlo. Entonces el disponer del código lo que te aportaba es una posición de riesgo gestionado. ¿Qué quiero decir? Que llegado el caso, pues había un código y ese código además era compartido, ya no era relativo a unas royalties de una compañía. Entonces el open source tenía una parte de religión, que no quería decir gratis, porque nosotros, por ejemplo, utilizamos tecnología de Red Hat, que el producto es libre, el código está accesible, y otra cosa es que por encima hay un producto comercial que tiene su soporte, porque de otra forma es difícil gestionar servicios de tiempo real, ¿no? Sí, entonces, pero en esos casos hay fundaciones. ¿Y en la IA qué pasa? Es decir, cuando alguien libera un modelo, ¿cuál es la visión fundacional de ese modelo? Datos. Y si no te dice en qué datos se sustenta, ¿cómo vamos a ser capaces de saber si el plato que se ha cocinado tiene problemas porque trazabilidad, digamos, trazabilidad y vamos a llamarlo productos que puedan generar alergias, ¿no? Alérgenos. Es decir, ¿hasta qué punto si queremos tener una inteligencia artificial que sea ecuánime en el tratamiento con las mujeres y los hombres, que sea ecuánime con las diferentes religiones de personas que viven en Euskadi? Entonces, ¿hasta qué punto estamos empezando a utilizar modelos que igual no representan una sociedad europea? Entonces, yo sinceramente... la carga de los sesgos, ¿no? Ahí... Claro, pero eso es el mismo enfoque de software libre, donde esa libertad pasa por conocer lo que hay debajo, pero aplicada a la inteligencia artificial. Red Hat, por ejemplo, de la mano de IBM, empieza a desplegar algún modelo de inteligencia artificial como es Granite, que ya digamos que es libre en el dato también. ¿Qué sucede? Pues que a Google esto no le interesa y a Facebook tampoco, porque viven del dato. Entonces, ¿hasta qué punto? Yo creo que en los próximos años veremos ese tipo de iniciativas, porque cuesta millones de euros entrenar un modelo de IA generativa. Entonces, creo que tendrá que haber un equilibrio, pero... Por eso decía la visión de dar unos pasos atrás, reflexionar sobre el software libre, por qué llegamos a ello, y igual con la IA también tenemos que llegar a un enfoque, aparte de intentar entender por qué ha dicho algo, tener esa visión del dato. Yo no hablo de que sea libre, pero hablo de que tenga una trazabilidad y sepamos qué se le dio de comer a la máquina. Bueno, que tenga un hash detrás, que podemos hashearlo todo y una religión en y todo anonimizarlo eso. También. Por ejemplo. Porque claro, hay el reto de anonimizar los tokens y hashearlos, ya nos daría trazabilidad y encriptación, claramente. Mira, la anonimización, nosotros hemos tenido una experiencia con anonimización y yo creo que es el gran caballito blanco que todavía la gente no está viendo. Es decir, Itzuli se dotó de 40 años de trabajo de los servicios oficiales de traducción del gobierno vasco, ¿vale? Claro. Ha capitalizado eso. Claro, digamos que eso era el oro que tenía el gobierno y era el oro que necesitaba la IA para poder generar un modelo de traducción. Claro. Porque cuando llegas a una situación en la cual lo haces mejor que Google, primero está claro que es porque a Google no le interesa hacerlo mejor en euskera. Y segundo, porque has tenido capacidades, como era el caso de la colaboración del equipo que ha trabajado en el proyecto durante este tiempo. Y luego, por otro lado, has tenido datos. Entonces, se ha llegado a esa situación a base de tener datos. Y esos datos, dices, y cuando tengan nombres de personas, pues igual que hemos hablado de traducción, transcripción y síntesis y subtitulación en tiempo real, una de las cosas que abordamos hace 3 años fue la anonimización. Pero es que ahí vamos... O sea, aquí hay 2 puntos que no hay que pasar por alto. O sea, cuando la gente no tenía el valor, ¿no?, de esa inteligencia colectiva que era documentar
todos los traductores, o sea, la gente diría, pero ¿por qué estamos documentando tanto el euskera? ¿Por qué lo estamos, ¿no? ¿Por qué hemos puesto foco? Igual no se entendía en otra, o sea, en otro contexto, pero hoy con la IA se ha vuelto absolutamente relevante esa documentación reforzada por sesgos de personas, porque ahí sí el sesgo viene, en el lenguaje viene muy bien para darle esas dimensiones, ¿no? de pesos dentro del algoritmo. Entonces, la cantidad de información que podemos tener propietaria hay mucha para seguir llevándola, es ¿no? Que no nos equivoquemos. Es que ahí tenemos un oro líquido, vamos a pensar, por ejemplo, sobre la gente que escribe. La gente que escribe y se dedica profesionalmente a ello, pues bueno, en la historia escribía libros, esos libros tenían unos royalties. El que escribe canciones, ese también escribe, y escribir es un arte. Me da igual que sean letras o que sean libros, ¿vale? 100%. Entonces, qué curioso que ha venido una tecnológica, ha cogido contenido de un montón de gente y ha montado magia. Sí, pero es una magia que de momento, salvo en algunos casos, no le ha retornado royalties. Yo creo que el caso de Spotify puede ser uno de los casos en los cuales sí le retorna al autor, pero en el mundo de Internet todos esos contenidos que se han ido escribiendo por millones de personas han sido utilizados sin que tuviera un retorno. Es decir, por eso creo que también no hay tracking de el origen del dato que está, digamos, que está siendo utilizado en llama. Pero eso ha sido un fenómeno emergente social en el que todo el mundo nos hemos volcado simplemente por el efecto wow de poder decir lo que pensamos y documentarlo en redes sociales, exponerlo en blogs, porque la gente lo ha hecho de forma como muy, ¿no? Como muy generosa, muy sana, no ha pensado mucho esto. Yo entiendo que en el siglo XXI generamos contenido simplemente por respirar. Otra cosa es que hay gente que genera más y hay otros que generan menos. Entonces ese contenido lo estás generando y hay alguien que ha sido capaz de capitalizarlo. Y no nos engañemos, la inteligencia artificial tendrá recorrido siempre y cuando te aporte algo. Entonces, que ese contenido ha servido para generar modelos de IA, perfecto. Pero igual ya hemos llegado a un momento en el cual pues hay que hacer otro tipo de lecturas. ¿Hasta qué punto ese contenido que está siendo por ahí revendido igual te tiene que tocar un trozo? Absolutamente de acuerdo con que el futuro, sobre todo si el es reto, profesional, ¿eh? O sea, sí. Si no, ¿qué sentido tiene que el periodismo, por ejemplo, a día de hoy, dónde queda? Es decir, ¿dónde queda? ¿vas a generar, en una buena posición. Sí. Claro. Si, imagínate, tú, 20 periodistas, ¿no? Esos 20 periodistas taguean, claro, con un sistema de tagueo, para que ese tagueo, esa arquitectura de tagging, la reconozca la IA y que sea el método de encontrar la huella de cada uno. Estamos hablando de la propiedad. Claro, la propiedad, los puntos de coincidencia de esos taggings para entender que es uno u otro el que escribe, por ejemplo. Entonces, cuando yo genero un blog o genero un artículo que me lo pagan, también puede luego en el futuro darme royalties por uso de... Yo creo que el productor de contenido profesional y de calidad, porque entiendo que las redes sociales sí generan contenido, pero no es contenido profesional, ¿vale? Entonces, el contenido profesional yo creo que tiene un camino por andar, y ese camino por andar, en efecto, tiene que ver con hasta qué punto este contenido es mío, o es de una empresa que lo ha generado porque ha pagado unos empleados, y entonces, en cierto modo, si es habilitador de alguna inteligencia artificial, tendría que tener un retorno. Igual que en la música se ha acabado en esa situación, yo entiendo que en la visión del contenido, y entendiendo que el origen de Internet era que todo era de todos y nada era de nadie. Entonces, pero creo sinceramente que si se van a fomentar modelos de inteligencia artificial de uso profesional donde va a tener un retorno económico, pues como el software libre. Es decir, si tú sacas algo, debieras aportar algo. Por eso lo uno siempre a la visión de lo libre, indistintamente en el software como en la IA. Súper interesante la perspectiva que estás aportando. De hecho, me parece que es claramente un nicho, nuevo categoría de mercado que se está abriendo poco a poco. Claro, si hablamos ahora de YouTube como centro formativo online por autonomía y luego LinkedIn como la red social donde exponemos pensamiento profesional, pues claramente veo dónde se puede monetizar y dónde se puede retroalimentar animar a que todo el mundo exponga aquello que aprende, que lo documente, pero obviamente tenga un retorno sin depender del like. O también podría estar ahí como mezclado, ¿no? Una fórmula entre el impacto, las impresiones, el like
para ponerle publicidad y por detrás infraestructura. ¿Qué me paga a mí la herramienta por utilizarme? A ver, yo entiendo que los contenidos pueden ser de varios tipos, o sea, puede haber contenido más profesional, puede haber contenido más del like o de las redes sociales, entonces en esa visión pues habrá cabida a todo, pero lo que sí que creo que es interesante es que haya un enfoque claro, donde dices, todas estas IAs sin datos no son nadie, entonces creo que tiene que haber un role-playing declarado y acorde, es decir, que luego, aunque no te den nada, decides seguir jugando, vale, sea tu decisión. Pero yo creo Bueno, por impacto ahí quizás sigues, sí, ¿no? pero yo entiendo que uno no se siente engañado cuando se sabía los términos del servicio, ¿vale? Total. Entonces, yo creo que todo eso es lo que posiblemente veamos en los próximos años. Igual luego llegamos a la conclusión de que la sociedad se da la vuelta y dice, mira, pues a partir de ahora ya dejo de usar tus servicios y entonces se te acaba la IA y ya no tienes ese modelo en la versión 25, ¿no? Dices, bueno, te quedas en el camino. Bueno, no sé. Ahí, Óscar, me parece súper interesante visualizar también como resistencias IA, donde hay otros grupos de intereses o top boys que decidan, ¿no?, unirse para validar un modelo más, ¿no?, como más certificado, por ejemplo. Claro, es que yo creo que lo mejor que pueden tener las personas, yo suelo decir a mi cuñada que lo mejor que puede hacer por las hijas es darles educación, porque les va a permitir tener un pensamiento crítico y en ese pensamiento crítico podrán decir. Entonces yo creo que no tiene nada que ver la forma que teníamos de pensar en la sociedad hace 10 años y ahora. Es decir, a día de hoy pues posiblemente sigamos consumiendo servicios de Google, pero a sabiendas de que es un modelo que se sustenta en el marketing. Entonces, creo sinceramente que lo mejor que podemos hacer es aportar educación, conocimiento, y luego decidirá cada uno, pero con información clara de cuál es la partida que está jugando. Igual hay alguien que sigue creando contenido porque le aporta cosas. Cuando vas a YouTube y tienes que hacer alguna chapucilla en casa, en YouTube siempre hay alguien que ha hecho esa tarea que tú necesitabas y además te lo explica y dices, pues bien, pues igual la regla de juego es esa. Pero creo que el conocimiento es poder y ese poder necesita unas reglas de juego. Absolutamente. Óscar, me ha encantado este debate. O sea, ¿te animarías a estar en un podcast en el estudio MediaTek otro día y ahondar más? Yo encantado. Si lo que os estoy contando tiene sentido para vosotros, contar conmigo. Sí, Óscar, hoy solo hemos hablado de ella, pero... No, es que acabo de... Claro, yo tengo ahora mismo una cantidad de temas por abrir que... Nosotros, para que te hagas a la idea, hoy venimos a hablar, mejor dicho, de dos temas. Uno es la parte de IA, subtitulación en tiempo real, y el otro es la aplicación de Wallet que se llama Nick Patrica Digitala. Y aquí, fíjate que es una posición muy interesante. Nick es una aplicación que se han descargado más de 250.000 personas la tarjeta sanitaria digital en Euskadi. Es decir, estamos hablando de que un ratio de 1 a 8 se han bajado la aplicación y la empiezan a utilizar, por ejemplo, pues para ir al polideportivo porque te abre el torno o para ir a la biblioteca. Y ahí el enfoque es que la administración pone en manos de la sociedad un wallet que no es el de Google y el de Apple. ¿Por qué? Porque estamos hablando del dato. Estamos hablando de un dato que dices, en el momento que vayan muchas tarjetas dentro de esos wallets, obviamente eso será el poder definir perfiles y dar más madera al marketing. Que igual hay un momento en el cual las personas desde Nick pues decidan que quieren compartir esa tarjeta, bien. Pero nosotros, ya te digo, hoy veníamos a hablar de IA, otra cosa es que nos hemos enredado porque tenemos capacidad para enredarnos, ¿no? Exacto. Pero a la tarde en concreto yo doy una charla explicando un poco qué hay detrás de Nick. Y lo que hay detrás de Nick es privacidad. Es decir, estamos hablando o usamos servicios de transporte, de cajas, por ejemplo, cosas que nos llegan a casa, y bueno, tiene una privacidad relativa. El transportista puede abrir la caja. En el caso de Nick, el transportista, aunque abra la caja, no va a ver nada, porque todo pivota alrededor de seguridad. Es decir, estamos hablando de criptografía, estamos hablando de que solo puede abrir el paquete el perceptor del mismo. Entonces, fíjate que las dos de las cosas que venimos a hablar son realidades y además atacan a líneas muy, si quieres, de realidad, ¿no? Es decir, estamos hablando de la IA porque empieza a estar en nuestras vidas, estamos hablando de los wallets
hasta qué punto dices, ostras, mi tarjeta cuando va allí, ¿dónde acaba siendo guardada? Y bueno, hoy es un poco de lo que veníamos a hablar y mañana vienen los compañeros a hablar sobre el aprendizaje online en el mundo de la educación. Fíjate que tenemos temas para hablar. Yo tengo implantado un chip Sí. para pagos. Ah, ¿en serio? Sí. Ostras. Así que tú y yo vamos a hablar más largo y tendido de muchas cosas. Espero que no caduque, porque haya que No, cambiarlo. hombre, no caduca. No, eso con software se puede. Bueno, sí, le pusimos 30 años, por una cuestión de médica y tal, que hay que asegurarlo, pero bueno, es otro tema, un melón para abrir juntos otro día. Sí, nosotros para que te hagas salida en el wallet ya hemos dado el paso también de que puedas Claro, utilizar el wallet en el propio reloj. Espera, la tarjeta es aquí hecha. Eso es, la tarjeta de salud o la tarjeta de la biblioteca. Y entonces, o la tarjeta del polideportivo. Yo, por ejemplo, tengo el polideportivo de Vitoria y directamente con este QR me abre el torno. ¿Pero eso en qué plataforma se puede hacer? Esto es un servicio público donde nosotros tenemos unas funcionalidades que se le ofrecen a otras administraciones para que se integren. Pero ya se está integrando. En Bilbao, por ejemplo, se ha integrado ya. El Ayuntamiento de Bilbao está integrado, el Ayuntamiento de Donosti está integrado, el Ayuntamiento de Gasteiz. Tenemos un dominio donde explicamos tanto el proyecto como los servicios disponibles. Yo creo que es nic.euskadi.eus. Claro, lo que yo estoy notando que falta es más comunicación, quizás audiovisual o con soportes más de redes o algo que nos haga llegar esta información. O sea, yo lo voy a conocer ahora porque estoy, vamos, metidísimo en esto, pero... Somos malos comerciales, es lo que quieres decir. Bueno, en términos generales sí. Somos conscientes. Sí. Y yo creo que la ciudadanía también lo está pidiendo, ¿no? El hecho de decir, joder, pues tantas cosas interesantes, si las supiera la gente, fliparía. Porque te hace sentir que estás en un sitio innovador y tal, y solo simplemente comunicarlo, ¿no? Yo ahí dejamos abierto si hay algún tema que os parezca interesante. Sí. Contar con nosotros para lo que vamos, veáis interesante. Ya tengo podcast que vamos a hacer con Óscar Badía justamente por eso, porque claramente aquí vemos que Gobierno Vasco, Diputación, bueno, todas las instituciones que nos representan están dando pasos en la innovación y el hecho de verlo en el día a día, pues eso, esto es comunicarlo más. Quizás ahora el GAP pues se comunica más y aquí estamos para divulgarlo. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que vaya genial hoy las presentaciones. No tengo duda de que nos va a ir bien. Hombre, claro, y te dedicas a algo aparte muy interesante. Seguimos en este punto donde en el Media Gunea, donde estamos patrocinando con MediaTag este tipo de iniciativas, divulgando conocimiento de alto valor para que la ciudadanía o cualquier persona, emprendedores, emprendedoras, futuros emprendedores y emprendedoras, empiecen a vivir ese futuro que tanto se ha anunciado hace años, pero que ya existe.